Bien, en el último video llegamos hasta esta parte donde lo último que hablamos fue del invariante escalar. El invariante escalar sencillamente es un número que representa que la proyección de un vector momento respecto a un punto que se encuentre sobre la línea de un eje va a ser constante siempre, no importa si yo lo calculo como la proyección del momento con respecto a S, el momento respecto a R o el momento respecto a cualquier punto sobre esta línea. Puede haber sido un punto por acá, un punto por acá o un punto por acá. El momento respecto a cualquiera de esos puntos proyectado sobre este eje beta me hubiera dado exactamente el mismo resultado, que es esa invariante I. Ahora vamos a hablar de sistemas de fuerzas discretos. Cuando empezamos a hablar de sistemas de fuerzas, hablamos de un sistema material como cuerpo rígido con una única fuerza. Pero yo podía tener varias fuerzas. En este caso tengo 3, pero podía haber tenido más. Simplemente puse 3 para poner un número. Tengo F1 con su línea de acción, F2 con su línea de acción y F3 con su línea de acción. Todas aplicadas sobre este cuerpo rígido. Entonces yo puedo definir una fuerza resultante, F sub R, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas. Es decir, la sumatoria en I de las fuerzas sub I. Esto lo que representa es F1 más F2 más F3. También yo pudiera definir los momentos. Yo ya sé que el momento de una fuerza, por ejemplo, el momento de F1 respecto al punto O, va a ser un vector que va de aquí hasta la línea de acción de F1 cruz la fuerza F1. Lo mismo para F2, un vector que va desde el punto O hasta un punto en la línea de acción de alfa 2, y un vector que va desde aquí hasta un punto en la línea de acción de alfa 3. Estos puntos que elegí fueron arbitrarios, no tienen por qué haber sido eso, puedo haber agarrado otro punto sobre esas líneas de acción. Pero el punto es que el momento resultante respecto al punto O va a ser sencillamente la sumatoria de esos vectores OP, OPI, que puede ser OP1, OP2 o OP3, cruz su fuerza respectiva. Es decir, OP1 cruz F1 más OP2 cruz F2 más OP3 cruz F3. Así es como yo calculo el momento de un sistema de fuerzas discretos. También yo pudiera querer obtener el momento respecto a un punto Q cualquiera, que ese punto puede estar en cualquier lado del espacio cartesiano. Entonces, yo defino un vector que va desde ese punto Q hasta el vector O para trabajar con la misma nomenclatura que hemos usado antes, y yo sé que el momento respecto a Q yo lo pudiera haber calculado sencillamente haciendo un vector que vaya desde Q hasta un punto en la línea de acción de alfa 1. Lo mismo para alfa 2 y lo mismo para alfa 3. Cruz sus respectivas fuerzas, que es básicamente lo mismo que hicimos acá arriba. Yo pude haber hecho eso aquí abajo, pero yo como definí este vector Q0, yo puedo escribir que QP1, es decir, un vector que va desde aquí hasta, por ejemplo, acá, no es nada más que Q0 más OP1. Lo mismo va a pasar con los otros casos, Q0 más OP2 y Q0 más OP3. Entonces, sustituyendo eso acá, me va a quedar esto, la sumatoria de Q0 más OP sub I, que está dentro de una sumatoria en I, todo eso cruz FI, que también tiene un subíndice I, así que está dentro de esta sumatoria. Fíjense que entonces yo puedo separar por distributiva y me va a quedar Q0 cruz FI más OPI cruz F sub I, cada uno en su respectiva sumatoria. Lo que hice fue separar esto con distributivas. Pero este valor es constante. Q0 no va a cambiar. Yo tengo un punto Q y la distancia que hay entre ahí y el origen del sistema de coordenadas no va a variar. Entonces, como es constante, no depende de I y yo lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Si yo hago eso, y considerando que la sumatoria de F sub I no es otra cosa que F sub R, la fuerza resultante, entonces me queda que el momento con respecto al punto Q es Q0, este vector que está aquí, cruz la fuerza resultante de F sub R, más este momento que ya habíamos obtenido previamente. ¿De dónde salió esto? De acá. Esto que está acá es lo mismo que esto. Entonces pudimos escribir el momento respecto a un punto Q cualquiera
con respecto al momento de otro punto cualquiera, que en este caso fue O, pero para un sistema de fuerzas discreto en lugar de un sistema de fuerzas puntual donde solo tenía una única fuerza. Ahora, tenemos sistemas de fuerzas concurrentes. Un sistema de fuerzas concurrentes lo que quiere decir es que las líneas de acción de las fuerzas coinciden en un punto cualquiera, que en este caso se llamó P. Bueno, entonces yo pudiera definir, suponiendo que yo quisiera sacar momentos respecto al punto O, yo puedo sacar un vector que va desde O hacia ese punto P. Nuevamente defino la fuerza resultante como la sumatoria de estas fuerzas, eso no ha cambiado. F sub R es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que yo tenía, de F sub 1 más F sub 2 más F sub 3. Pero la sumatoria de momentos va a tener una particularidad, que es que nuevamente va a ser la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas, es decir, OP cruz F1, OP cruz F2 y OP cruz F3. Pero como OP es constante, puede salir fuera de la sumatoria. Entonces me queda OP cruz la sumatoria de F sub I, y este término que está acá no es otra cosa que F sub R, que lo tuvimos anteriormente. Entonces el momento respecto a un punto O va a ser OP, este vector que está acá, cruz la fuerza resultante de todas las fuerzas que concurren en este punto en particular. Vamos a ver otro caso de un sistema de fuerzas discretas, pero un caso muy interesante para nosotros, que es el par de fuerzas. Aquí yo lo que tengo son dos fuerzas F, tienen la misma magnitud, ambas tienen una magnitud de F, y tienen una dirección común. Eso lo que quiere decir es que alfa y beta, que son las líneas de acción de esta fuerza, son paralelas. Pero hay una única diferencia, y es que F aquí está yendo para allá y esta F viene para acá, es decir, tienen sentidos diferentes. Voy a encontrar un punto A que se ubica en esta línea de acción alfa y un punto B que se encuentra en esta línea beta. Entonces, nuevamente vamos a calcular la fuerza resultante. Esa es la sumatoria de todas las fuerzas. Las fuerzas son nada más dos. Un F, que voy a decir que es este, menos este F que está acá. ¿Por qué menos F? Porque es la misma fuerza en sentido contrario. Para cambiar el sentido de un vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos. Entonces, al yo sumar estas dos fuerzas, obtengo como resultado que un par de fuerzas es un par tal cuya fuerza resultante es igual a 0, al vector 0. Pero ¿qué sucede ahora si yo tengo un punto Q y quiero sacar momento de estas fuerzas? Bueno, yo tengo nuevamente que definir el vector QA y QB, donde cabe destacar A y B nuevamente son puntos cualesquiera que se encuentren dentro de la línea alfa y beta respectivamente. Eso es todo lo que significan A y B. Y la sumatoria del momento se obtiene sencillamente con la sumatoria que ya hemos visto, la sumatoria de QA cruz F más QB cruz F. Pero esta F realmente es menos F, por lo que vimos anteriormente, está en sentido contrario. Si yo escribo eso, tengo QA cruz F, es decir, QA cruz F, más QB cruz menos F, que es este último término que está acá. Yo de aquí, primero que este menos es un escalar, entonces lo puedo pasar para acá adelante. Y segundo, que el vector F yo lo puedo sacar factor común, porque el producto cruz es distributivo, entonces puedo hacerlo. Y me va a quedar QA menos QB, producto cruz con F. Pero ¿quién es QA menos QB? Eso es un vector que va desde aquí hasta acá. Que ese vector también lo puedo llamar BA, un vector que va desde B hasta A. Eso significa que el vector del momento respecto al punto Q, siendo Q un punto cualquiera, es sencillamente BA cruz F. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que en este caso el momento respecto a Q es un vector libre, no es un vector fijo como antes. Es un vector libre que no depende del punto donde se tomen momentos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Fíjense que este es el momento respecto a un punto Q, pero aquí no sale Q en ningún lado. A mí lo único que me está saliendo en esta expresión es la fuerza F, que no depende del punto donde yo saque momentos, y un vector que une dos puntos de las líneas de acciones de las fuerzas. Eso es todo lo que está incluido en este término. Un vector que une las líneas de acción
y el vector f. Entonces, este vector se dice que es un vector libre. Yo pude haber obtenido esta misma ecuación para cualquier punto que yo pudiera encontrar en la ecuación, el punto O, un punto A por acá, un punto P por acá, y hubiera obtenido exactamente el mismo resultado. Incluso pude haber sacado momentos acá, sobre el mismo eje alfa, y hubiera obtenido exactamente este mismo resultado. Bien, aquí lo que dejo son las referencias del template de la presentación. Muchas gracias.